Hola, hola, gracia y paz del Señor. Bienvenidas a un episodio más de las mujeres de la Biblia, donde estamos estudiando todas aquellas mujeres que por gracia y que por favor de Dios, Él las incorpora en la genealogía de Jesús, en el plan de salvación, en el plan de eterno. Y el día de hoy vamos a estudiar una mujer muy interesante de la cual podemos aprender mucho y encontramos perfectamente cómo Dios en su favor y en su misericordia toma una mujer abandonada y desechada y la incorpora en el plan de su Hijo Jesús. Bienvenidas. Recordemos que en la época de Abraham, de Isaac y de Jacob se dan un contexto cultural donde la continuidad de la descendencia era prioridad. Así que la historia de Tamar se ubica en este contexto histórico y lo encontramos en el capítulo 38 del libro del Génesis. Y aquí tenemos a Judá, que era el cuarto hijo de Jacob y Lea, y él se casa con una mujer cananea y tienen 3 hijos. Onán y Sela. Y que era el hijo mayor, se casa con esta mujer llamada Tamar. Pero nos enseña la palabra que él era un hombre malo, que él hizo o hacía lo malo delante de los ojos del Señor y muere. El problema es que muere sin tener hijos con Tamar, sin dejarle descendencia. Así que la costumbre del levirato ordenaba que el siguiente hijo se casara con la viuda para que pudieran tener hijos y así su hermano fallecido pudiera tener descendencia y su nombre fuera preservado. Pero aquí vemos que Onán, que se casa con Tamar, él no quería darle hijos, él no quería preservar el nombre de su hermano y darle descendencia. Entonces dice la palabra que cuando él estaba con Tamar, él arrojaba su semen fuera de ella para que ella no quedara embarazada, y esto desagradó a Dios y él muere como castigo de Dios. Así que el siguiente hijo, que es Sela, según la costumbre debía casarse también con Tamar. El problema es que él era un hombre muy joven, él era un joven apenas, así que su padre, Judá, le dice a Tamar que se regrese a la casa de su familia, a la casa de su padre, mientras el joven Sela crece y llega a la edad para poderse casar. Pero nos enseña la palabra que lo que sucedió en Judá es que comenzó a tener miedo, comenzó a tener temor de que su hijo menor, que su hijo Sela también muriera. Entonces pasa el tiempo y Judá no cumple esa promesa. Y aquí vemos una mujer que 2 veces se había casado, que 2 veces había quedado viuda, 2 veces había sido defraudado, y aunque los perversos eran estos 2 hombres, estos 2 hijos de Judá, pues la salida más fácil era culpar a Tamar, ¿verdad? Judá aquí como hombre, como padre, no reconoció la maldad en sus hijos, sino que el temor que él sentía de que su tercer hijo también muriera, pues hablaba de que estaba culpando a Tamar, sin reconocer que la culpa habían sido de sus 2 hijos mayores o la perversidad que había en ellos. Así que lo más fácil era negarle a Tamar su derecho a tener descendencia. Y aquí vemos una mujer usada, una mujer ignorada, una mujer desechada y además una mujer olvidada, porque dice que pasó el tiempo, que Sela fue creciendo, que Sela creció, llegó a la edad tal vez de convertirse o de poder ser esposo, pero a ella nadie la llamó, nadie la fue a buscar, así que fue olvidada. Así que ¿cómo sería la vida o la espera de esta mujer? Tal vez ella viendo que este joven crecía y que nadie le venía a buscar, cómo pasaba el tiempo y esa promesa que le habían hecho de darle matrimonio a este varón Sela, pues no se cumplía. Así que hubo un momento en la historia en que ella se dio cuenta en que había sido engañada, en que había sido privada de su futuro y que tal vez Judá nunca iba a cumplir esa promesa que le había hecho, y además de cumplir lo que era la costumbre de la época.
Por lo que cuando Judá queda viudo, nos enseña que él, su esposa muere y él queda viudo, él viaja a un lugar llamado Timmat para trasquilar las ovejas o para supervisar ese esquile de esas ovejas. Así que Tamar ideó un plan, ¿verdad? Ella se disfraza de prostituta. Enseña entonces la escritura que, bueno, como él la confundió y ella se hace pasar por prostituta, ocurre lo que tiene que ocurrir, y al final, cuando ya se refieren al pago, él le hace una promesa y ella le pide a cambio, mientras llega el pago por el servicio prestado, él termina dejándole el sello, el cordón y el báculo. Pero ¿qué sucede? Que Tamar queda en embarazo, ella queda embarazada, así que cuando el vientre, cuando ese bebé crece y el embarazo se le nota, a ella la acusan de adulterio y la llevan frente a Judá. La acusan de adulterio porque recordemos que ella era la viuda de sus dos hijos y que estaba prometida en matrimonio con el tercer hijo. Así que ahí sí aparecen, ¿verdad? Ese pueblo a acusarla cuando todos habían sido testigos de que la promesa no iba a pasar, no había llegado, nunca iba a llegar, y era una mujer que la habían condenado a morir esperando la promesa. Así que ahí sí llegan esos acusadores y la delatan, la acusan como adúltera. Así que nos enseña que cuando ella está delante de Judá, de su suegro, ella enseña el sello, el cordón y el báculo y dice: al que pertenece esto es el padre de mi hijo. Y en ese momento Judá se da cuenta que el padre de ese hijo era él y dice: más justa ella que yo, más justa ella que yo. Vea cómo allí en ese momento ese varón se da cuenta del grave error, de la falsa promesa, de cómo jugó con la esperanza de esta mujer. Pero bueno, todo cumple con un propósito. Esto también ayudó a bien. Dios en su soberanía se encarga de tomar tal vez lo malo e incluirlo en el propósito eterno. Y ella queda embarazada, dice la palabra, tiene gemelos llamados Fares y Zera. Y Fares es directamente un antepasado de nuestro Señor Jesús. Así que vemos una mujer que, a pesar de ser burlada, que a pesar de ser rechazada, que a pesar de ser olvidada, que a pesar de ser ignorada, ella luchó, ella se defendió y ella peleó por algo que consideraba era su derecho. Así que cuando la justicia falla, se revela la justicia de Dios. Cuando el hombre falla, se revela la voluntad y la soberanía de Dios. Y Dios es un Dios que ve el dolor, es un Dios que ve la injusticia. Dios, tal vez ella maquinó en sus fuerzas y en su voluntad todo este evento de disfrazarse, de hacerse pasar por alguien que no era, pero Dios vio que era el escenario para ejecutar su plan. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios, la justicia de nuestro Señor, tal vez pareciera no ser perfecta en los estándares del hombre, pareciera no ser adecuada en los estándares humanos, pero Dios es un experto en redimir historias. Dios es un experto en tomar historias rotas, historias vacías, tal vez desechadas, para volverlos parte de su propósito eterno. Y es por eso que nos encontramos con el libro de Mateo en el capítulo 1, en el versículo 3. Tamar es una mujer mencionada, es una madre mencionada en la línea real, en la genealogía de Cristo. Es una de las pocas mujeres mencionadas. No mencionan a Sara, no mencionan a Rebeca, no mencionan a Raquel, mencionan a Tamar, mencionan a esta mujer olvidada y desechada como parte de la historia de la salvación. Entonces ella fue menospreciada por sus esposos, fue menospreciada por su suegro, pero fue escogida por Dios. Y aquí la historia tiene un significado muy hermoso, porque si nosotros recordamos lo que deja a cambio como garantía del pago por parte de Judá a esta mujer, tiene este significado
que trasciende lo natural. Tal vez vemos que él simplemente dejó esos elementos que eran importantes para él, pero el sello significa identidad, el cordón significa estatus y el báculo significa autoridad. Así que Judá, sin darse cuenta, le estaba regresando a la mujer la identidad que ella había perdido, tal vez con un esposo que no la amaba, un esposo que hacía lo malo, un esposo que no la dignificó como mujer o como esposa y por eso muere. Y después vemos otro esposo egoísta que no quería darle hijos, que no quería que ella tuviera descendencia solamente para no prevalecer el nombre de su hermano. Así que con este acto ella recupera la identidad y es la identidad que nosotras como mujeres tenemos en Cristo. Tal vez el hombre nos ve con ojos naturales, tal vez el hombre nos juzga por nuestro pasado, porque fuimos rechazadas, por toda nuestra vida antes de Cristo, pero el sello, dice la palabra, que una vez le entregamos nuestra vida a Jesucristo, somos selladas, tenemos las arras del Espíritu Santo y ese es el sello que hoy tenemos, tenemos la garantía que le pertenecemos a Cristo y que nuestra identidad no tiene que ver con nuestro pasado, no tiene que ver con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que estudiamos, no tiene que ver con nada pasajero, sino que nuestra identidad hoy le pertenece al Señor Jesús, nuestra identidad es en Cristo. Y el cordón, que significa estatus, la palabra dice que nosotros ya no somos parte de este mundo, que si bien vivimos en el mundo, que nuestra ciudadanía es celestial. Y el estatus que hoy podemos tener es que hoy somos hijas de Dios, hoy somos parte del pueblo de Dios, escogido, santo, apartado para glorificarle a Él, para hablar de Él, para expresarle a Él. Así que tal vez nosotras pensamos que el estatus, tal vez de pequeñas soñábamos muy pequeñitas con el príncipe azul, ¿verdad? Y con castillos y con caballos blancos y después fuimos creciendo y tuvimos sueños de empresa, de profesiones y creímos que nuestra posición en la familia o en la sociedad iba a depender de eso, que nuestro estatus lo daba una posición económica, lo daba si éramos hijas de o esposas de, o nos lo daba tal vez una profesión o el lugar donde trabajábamos o todo lo que logramos, pero nuestro estatus es el más grande y es eterno y es que hoy pertenecemos a la iglesia de Jesús, pertenecemos al cuerpo de Cristo, pertenecemos al pueblo de Dios y ese es el único estatus que hoy cuenta, que es perfecto y que es eterno. Y el báculo, que significa autoridad, no es en nuestras fuerzas. La palabra dice que Dios, que el Padre dio un nombre que es sobre todo nombre y que es en el nombre poderoso de Jesús, ¿cierto? En que se dobla toda rodilla de los que están en el cielo y debajo de la tierra. Así que nuestra autoridad, la autoridad que tenemos, si yo vuelvo a repetir esto, no es lo que somos, no es lo que estudiamos, no es la posición social que tenemos. Hoy vemos que para la gloria del Señor las mujeres hemos recuperado, se ha ganado ese espacio en las empresas, en la política, en la sociedad que culturalmente había sido arrebatada no por Dios, sino por el hombre, que teníamos esa posición de inferioridad y que hoy por favor de Dios las mujeres ocupamos ese lugar en la sociedad, en la familia, en la cultura. Pero tenemos que entender que esa no es la autoridad que tenemos que prevalecer, la autoridad que tenemos que proclamar, porque la autoridad es de Cristo y Cristo se la entregó a la iglesia, no a una persona, no a un hombre, no a una mujer, sino se la entregó al cuerpo de Cristo y es en el nombre de Jesús en que las tinieblas no prevalecen, no avanzan y no tienen poder sobre nuestra vida. Así que en esta sombra tan hermosa que podemos encontrar en la historia de Tamar, vemos una mujer rechazada, una mujer abandonada, menospreciada, olvidada, pero que es tomada una vez más por el Señor para ser incorporada en el plan eterno, en el plan de salvación. Y así nosotros llegamos a Cristo, tal vez olvidados, tal vez rechazados, tal vez menospreciados, pero en Cristo recuperamos esa identidad que se perdió en el Edén cuando el hombre y la mujer fallaron, cuando la mujer propició la caída de la humanidad siendo tentada por el enemigo y a su vez ella seduciendo a su esposo Adán para que cayera. Toda esa identidad que cayó
y que quedó como consecuencia el pecado y ese viejo hombre, esa identidad es recuperada en Cristo, en el nuevo hombre, ese estatus que hoy tenemos como hijos de Dios, como cuerpo del Señor, entendiendo que estamos aquí en la tierra, pero que un día vamos a partir con nuestro Señor Jesús y esa autoridad que hay en el nombre de Jesús. Yo espero que la historia de esta mujer nos enseñe que no es lo que el hombre dice, que no es lo que el hombre hace para propiciar que sigamos siendo tal vez menospreciadas o abandonadas, sino que hoy tenemos una nueva vida en Cristo Jesús y desde allí, desde el nuevo hombre, desde la victoria de Jesús en la cruz por nosotras, es que nosotras tenemos que vivir, porque nuestros nombres están escritos allí en ese libro eterno, en ese libro de la vida, como mujeres redimidas, como mujeres apartadas, como mujeres que hoy tenemos que olvidarnos de esa vieja historia, olvidarnos de ese pasado y vivir de acuerdo a la voluntad y al propósito eterno del Señor. Así que la gracia, la paz, el favor del Señor esté con todas ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracia y paz.